San José, padre de la Sagrada Familia, la mantuvo con su trabajo, con su labor de artesano. Por esa razón su fiesta no solo se conmemora el 19 de marzo, sino también el 1 de mayo, que es la fiesta internacional del trabajo. Para nadie es un secreto que el origen de esta festividad es una reivindicación socialista que quería celebrar la lucha del proletariado. Y la Iglesia, como siempre, más que oponerse al festejo por el trabajo humano, que es un objetivo digno y justo, lo purificó de esa lucha de clases que busca la división, la oposición, la violencia, y lo sublimó a la categoría de fiesta litúrgica, conmemorando el ejemplo de San José como obrero. Hay muchas maneras de enfocar el trabajo. Una, pues verlo en el sentido marxista, de un simple medio de producción y quizás hasta de opresión, etcétera. Obviamente el Evangelio promueve la justicia social y un apostolado muy importante es enseñarle a los empleadores, a los empresarios a ser justos y a darse cuenta de que tienen que dar cuenta a Dios de la administración que han hecho de sus bienes y del trato que le han dado a sus empleados. Una manera es verlo, decía, en el sentido marxista, materialista, simplemente como una manera de producir y de generar luchas. Otra manera de enfocar el trabajo es quien lo considera un castigo, está relacionado con la primera, porque se entiende mal el pecado original, el castigo del pecado original, y entonces un ejemplo paradigmático de esa consideración de trabajo como una pena es la del famoso negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. No la voy a cantar porque no es el momento. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Decía esa famosa canción de la Sonora Matancera. Y pues no, el trabajo no lo hizo Dios como un castigo. Luego el otro extremo es el de aquel que considera el trabajo como una droga. Lo llaman los workaholics, los trabajoadictos, que se consagran de tal modo al trabajo hasta el punto de olvidarse de la familia, del descanso, de los amigos, todo por ganar plata o por subir en la escala social de la empresa y poder llegar a ganarse el premio al mejor empleado del país, del mundo, del universo. La Iglesia ofrece en cambio una visión dignificante y valorativa del trabajo. Y por eso es que nos pone la labor profesional de José como un modelo para imitar. En el Evangelio de la Misa prevista para este día, ofrece un relato de San Mateo que presenta a Jesús proclamando con palabras y con obras la llegada del reino. Cuando llega a su ciudad natal, cuenta el evangelista que sus paisanos decían admirados: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No les parecía posible que aquel a quien habían visto crecer, al que conocieron pequeñito, al que lo veían recorrer las calles del pueblo, haciendo mandados, viniendo de la sinagoga, fuera entonces un personaje de reconocimiento global, como diríamos hoy? La pregunta que se hacen: ¿no es este el hijo del carpintero? Nos da luz para ver la verdad del trabajo en relación con la vida sobrenatural. Eso explica por qué se emplea este pasaje en la liturgia del 1 de mayo.
En algún caso puede verse quizá de modo despectivo, pero también lo puede uno tomar en el lado positivo, de admirar a San José carpintero, San José artesano, San José obrero, jornalero. Es impresionante que Jesús, siendo el creador del universo, el dueño de toda la creación, hubiera querido nacer en el hogar de un hombre trabajador, sencillo, pobre, que haya querido aprender de él un oficio para ganarse el pan. Jesús podía hacer milagros cada día, bajar el pan del cielo, como en el Antiguo Testamento el maná. Pero no, la manera que quiso Jesús de vivir ordinariamente era como un hombre más, trabajando cada día, viviendo un horario, aprendiendo un oficio, sirviendo a la sociedad por medio de ese trabajo. Los expertos explican que se trataría de un trabajo mejor considerado que las labores del campo, porque implicaba creatividad. Obviamente no es que hiciera solo una cosa, entonces había que diversificar el portafolio, como diríamos hoy, para poder tener más capacidades de trabajar en una población pequeña. Pocos kilómetros más allá de Nazaret estaban construyendo una ciudad, Séforis, y entonces se ve que esa fue la ocasión ahí que tuvo José para llevar pan a la casa, porque pues se ve que hacía ventanas, rejas, puertas. Entonces ahí había bastante ocasión de trabajo. Herrajes, yugos, ornamentación, era la palabra que me estaba yendo. Hoy celebramos entonces el trabajo humano, contemplando el ejemplo de José, maestro del trabajador Jesús. Benedicto XVI explicaba en Francia el ambiente cultural que predominaba en ese tiempo y la novedad que supuso el cristianismo con respecto al trabajo. En el mundo griego, el trabajo físico era considerado tarea de siervos. El mundo grecorromano no conocía ningún dios creador. La divinidad suprema, según su manera de pensar, no podía, por decirlo así, ensuciarse las manos con la creación de la materia. Un poco gnóstico, ¿no? Construir el mundo quedaba reservado al demiurgo, una deidad subordinada. En cambio, el Dios cristiano era muy distinto. Él, el uno, el verdadero, el único Dios, es también el creador. Dios trabaja, continúa trabajando en la historia y sobre la historia de los hombres. Y en Cristo, como si fuera poco, entra como persona en el trabajo fatigoso de la historia. Por eso a San José María le gustaba tanto considerar a Jesús cansado, como lo muestra el Evangelio. Lo vemos en el pozo de Sicar, cuando habla con la samaritana, fatigatus ex itinere, cansado, extenuado, exhausto del camino, del trabajo de predicador. Y cuando lo vemos dormido en la barca sobre un cabezal, ¿no? Nada de cama ni de hamaca, porque estaba agotado. Y entonces se dormía profundamente en medio de una tempestad. También era que quería pues que sucediera aquello para que los apóstoles crecieran en la fe, pero aquel cansancio es el fruto de un trabajo duro. Para que cuando nosotros nos sintamos agotados al llegar la noche, que pues sintamos que bueno, estamos viviendo como vivió Jesucristo, nos estamos identificando con Él. Es una de las sensaciones, no sé, podríamos decir, se me está ocurriendo ahora, como que más dignifican al ser humano, estar cansado de haber trabajado. Qué rico, porque quiere decir que estamos viviendo a tope, estamos sacándole jugo a todas nuestras potencialidades, estamos sirviendo
que es para lo que nacimos, con nuestra labor. Y sobre todo, nos estamos pareciendo a Jesús, que se cansaba de trabajar. En nuestro tiempo ha habido una revalorización del trabajo, también en el campo teológico. Y uno de los apóstoles más señalados en ese reconocimiento, ya lo dije, es San José María, quien predicaba que la obligación del trabajo no ha surgido como una secuela del pecado original, como diría el negrito del Batey, ni se reduce a un hallazgo de los tiempos modernos. Se trata de un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra, dilatando nuestros días y haciéndonos partícipes de su poder creador, para que nos ganemos el sustento y simultáneamente recojamos frutos para la vida eterna. La Escritura dice, el hombre nace para trabajar, como las aves para volar. El trabajo es una participación en la obra de Dios. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas, por hacernos asequible el camino de la santidad, de la identificación contigo a través del trabajo cotidiano. ¿Cuánto tiempo habremos pasado sin conocer esta realidad estupenda? ¿Qué horizontes se nos abrieron? Piensa aquella primera vez que escuchaste este mensaje. Quizá estabas, no sé, en un aula de clase y llegó una persona con experiencia, o un seminarista, un sacerdote, alguien que explicó que para ser santo no hacía falta salirse del mundo, aunque esa vocación es muy bonita, pero que uno podía ser santo siendo bombero, policía, manejando un taxi, vendiendo helados en una esquina, como médico, como ingeniero, santificando el hogar, en el laboratorio. ¿Qué horizontes tan maravillosos se nos abrieron en aquella ocasión? Al enterarnos que ese ideal humano que nos atraía, la gastronomía, la limpieza, la música, el deporte, la literatura, las matemáticas, los viajes, la amistad, ese ideal no había que abandonarlo para estar cerca de ti, Señor. Al contrario, que ejercitándolo podíamos llegar a ser santos. Recuerdo una vez un taxista que le expliqué esto en Roma. Y entonces le decía yo, mire, lo que dice San José María es que usted, manejando este taxi, puede ser santo. Y entonces, ¿qué le parece? Y entonces me respondió, pues que manejando este taxi en Roma cualquiera es santo. Diciendo pues que lo difícil que era manejar en aquel tráfico tan pesado. Bueno, pasa lo mismo en Bogotá, en Medellín, en todas partes. Ha querido el Señor que sus hijos, los que hemos recibido el don de la fe, manifestemos la original visión optimista de la creación, el amor al mundo que late en el cristianismo. Por tanto, no debe faltar nunca ilusión en tu trabajo profesional, ni en tu empeño por construir la ciudad temporal. Cuando hablaba con aquella persona protestante que le decía, Lutero es pesimista, la antropología de ser uno corrupto, no tener arreglo, simplemente estar ahí medio tapado con un vestido por la misericordia de Dios, pero de fondo, ¿para qué trabaja uno? Bueno, hay como algunos pues, trabaja para ver si hace plata y aparentemente ante el mundo se nota una predestinación a la salvación. Bueno, entonces trabajan como locos, pero ese amor al mundo que trae el cristianismo bien entendido, el materialismo cristiano del que habla San José María, todo me lleva a Dios. La materia no es mala, el mundo no es malo, todo es bueno, todo me lleva a Dios. Con cualquier cosa, con cualquier trabajo, por humilde que parezca ante los ojos humanos, me puedo santificar, porque estoy reconciliando el mundo con Dios. La jardinería, qué belleza. Plantar, sembrar aquellas flores para que después den belleza al hogar, al campo, a la casa. La cocina para unir a la familia.
la limpieza del hogar para transmitir un espíritu, el astronauta para conocer la belleza del cosmos, todos los trabajos, el laboratorio, el microscopio, todo ayuda a encontrarse con Dios, a progresar el mundo. Hacer las cosas muy bien, santificándonos. Hoy podemos pensar en nuestro trabajo personal. ¿Cómo lo realizamos? Con ilusión, con esfuerzo, con empeño, con puntualidad, o con pereza, con distracciones, con retrasos, con mediocridad. En este rato de oración, delante del Señor, comprometámonos con Él una vez más, a revisar nuestro horario para hacerlo más exigente, a comenzar y terminar a tiempo, a luchar para rechazar las tentaciones, para hacerlo con intensidad, sin distracciones de internet, de celulares, de música. A veces hay que descansar y gozarlo, pero otras veces aislarse de aquello para poder trabajar a fondo, para poder tener presencia de Dios, para poder rezar más. Cada uno sabrá qué le pide el Señor para santificar su trabajo y procurará formular propósitos para avanzar en ese camino. Quizá comenzar por proponerse trabajar más. Si queremos de veras santificar el trabajo, hay que cumplir ineludiblemente la primera condición, trabajar. Y trabajar bien, con seriedad humana y sobrenatural. Seriedad humana es trabajar con nivel, que si hicieran un concurso, pues uno se lo ganara, o al menos estaría entre los primeros. Bueno, eso se nota, no sé si uno es estudiante, qué nota sacó, qué lugar ocupa en el ranking, ¿no? Yo soy muy buen estudiante, pero pierdo todas las materias, quiere decir que no soy muy buen estudiante, algo pasa. Ya lo otro es qué capacidad intelectual tiene uno. Bueno, pues, trabajo mucho, pues no saco 5, bueno, pero trabajo mucho y saco notas dignas. Pero ser buen trabajador con seriedad humana y seriedad sobrenatural, que es con amor de Dios, ejercitando las virtudes, la fe, la caridad, la esperanza. Que uno trabajando mucho y de mala cara, y que pasa alguien y le explota la escoba en la cabeza, pues es sinceridad humana, ¿no? Seriedad humana y seriedad sobrenatural, trabajo para servir. Y entonces por eso, como es el trabajo de la Virgen, como es el trabajo de Jesús, como es el trabajo, lo hago con alegría, con serenidad, con paz. Don Álvaro del Portillo se hacía unas preguntas. ¿Realizo mi trabajo a conciencia, estrujando las horas para que rindan más, sin conceder nada a la pereza? ¿Tengo ilusión por mejorar día a día mi preparación profesional? ¿Cuido los detalles para terminar bien mi tarea diaria? ¿Abrazo con amor la cruz, las contrariedades, las dificultades, el cansancio del trabajo con que tropiezo en mi labor cotidiana? Si te comportas así, te aseguro que ya has empezado a santificar el trabajo y a santificarte por medio del trabajo. Concluyamos con otras palabras de Benedicto XVI sobre la labor profesional, tomadas de una predicación en la fiesta de San José, que era su santo. Todos los 19 de marzo tenía una reunión con sus colaboradores para festejar, José Ratzinger. Y entonces hablaba de las condiciones para que el trabajo dignifique al ser humano. Decía, es necesario vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse a través del propio trabajo, imitando a San José, que cada día tuvo que proveer a las necesidades de la Sagrada Familia con sus manos, y a quien por ello la Iglesia señala como patrono de los trabajadores. Su testimonio muestra que el hombre es sujeto y protagonista del trabajo, que junto a María, su esposa, vele San José sobre todos los trabajadores y obtenga para las familias y para toda la humanidad serenidad y paz. Que contemplando a este gran santo, los cristianos aprendan a testimoniar en todo ámbito laboral el amor de Cristo, fuente de solidaridad verdadera y de paz estable. San José Obrero, maestro de vida interior, nos ayudará a ser dóciles al Paráclito, como su esposa, la Virgen Santísima.